El episodio de hoy me hace especial ilusión porque está con nosotros aquí hoy uno de los escritores que da mucho que hablar en la literatura juvenil. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Fer Alcalá es el autor de novelas como Ne Obliviscaris. A ver si lo digo bien, Fer. Ne Obliviscaris. ¿Lo he dicho bien? Y Vale. podemos Tormentas de hablar del verano. título algún día, tú tranquila. Vale, sí, me parece perfecto. Porque esto es como que primera novela a la que le pones un título así para que no se olvide, ¿sabes? Y la liamos. Gran con error. eso. También has escrito Carlos, Paula y compañía. Y después, eso por tu parte, solo en solitario. Y luego tienes, junto con Georgia Acosta, ¿es Georgia? ¿Geo? Georgia, ¿Georgia? la No sé de cómo se Georgia. pronuncia. Vale, nunca pronuncio bien el nombre, lo siento. Que es la mitad de Costa Alcalá, ¿no? Habéis escrito novelas como La Segunda Revolución, que es una trilogía, Buenas Hermanas, que es un retelling de Mujercitas, que además tengo yo aquí detrás y aún tengo pendiente de leer, La Música de los Prodigios y su segunda parte, El Canto de las Ruinas, y esta última, que ha sido novedad hace poquito, que habéis desvelado el título hace nada, El Lamento del Hielo con Nocturna Ediciones. Exacto. ¿Qué tal estás, Fer? Cuéntame. Bien, muy contento de estar aquí. Me hace mucha ilusión hablar contigo y además del tema del que vamos a hablar me hace mucha ilusión y contento con todo lo que se viene, con el Lamento del Hielo que la sacamos ahora, queremos que en invierno del 23, todavía no hay fecha clara, pero estamos ya trabajando con la editorial, en la cubierta, en las cositas estas que ya hacen ilusión cuando acabas el manuscrito, ¿no? Has pasado el sufrimiento del editing y ya estás viendo cómo va a quedar, cómo va a llegar, entonces muy bien, muy contentos y esperando que guste. Es la última parte del Universo Prodigios, pero como ha pasado con los otros dos, no hace falta leérselas, no hace falta leerlas, porque de hecho esta sucede en gran parte antes incluso que la música de los prodigios. O sea, no hace falta leerse la música de los prodigios ni el canto de las ruinas para leerse el lamento del hielo, porque ni siquiera cronológicamente van en orden. A Georgia nos gusta ¿Qué poner... mente cósmica tenéis No para hacer sé, eso? no lo sé y nos quejamos de ello todos los días porque es como, ¿por qué no nos lo ponemos fácil? No nos gusta ponernos lo fácil. O sea, tenéis que meter dentro del libro una línea del tiempo para saber más o menos en qué momento le pasa cada libro y cuándo leerlo, quiero Lo decir. tengo pensado hacer en redes, pero es como va, es sencillo porque como son historias independientes, en realidad es que no hace falta, o sea, si a alguien le gusta especialmente, pues puede acudir a las otras dos porque le guste el universo, porque le guste tal, sí que comparten pequeños personajes y se van enredando, pero no es una trilogía, ni es una novela río, ni nada de eso, es el mismo universo, pero en otros tiempos. A mí De me otros parece tiempos, como maravillosa la diría idea. esta mujer de los memes. Me parece maravilloso, la verdad. O sea, me encanta en general que haya 3 libros que formen parte de una misma serie, pero que puedas leer totalmente independiente, porque es como, no sé, me recuerda a esos libros de cuando lees de pequeño, que aunque sean de la misma saga, puedes leer independientemente uno de otro, porque no te pierdes nada, ¿no? Es como Exacto. empezar una historia de Era cero. la idea. Y todo vino porque, ya lo podemos contar, pero con la Segunda Revolución hubo un pequeño sustito que casi no iba a salir el tercero. Y Georgia y yo no está, pero no por nada, sino por calendario editorial, o iba a salir mucho más, no me acuerdo porque fue hace ya no sé cuántos años, iba a salir más tarde de lo planeado, o de estos líos editoriales que hay, y dijimos, no vamos a volver a pasar por esto. Cuando hagamos una trilogía, la vamos a escribir entera, la vamos a vender entera, y ya. Entonces no decidimos todo esto pues así. Yo lo pienso y digo, yo soy también de las que piensa, si voy a escribir una trilogía, una bilogía o una saga de 5 libros, prefiero escribirlos antes de empezar a moverlo por editoriales, porque, entre otras cosas, porque veo lo que ha pasado con Juego de Tronos, lo que ha pasado con ¿cómo se llama? Las La de de Rufus. esas también, que están esperando también el tercer libro, que no sale, y yo me imagino que también que es por un bloqueo del escritor. Bueno, en Sí, caso de Martin no lo sé, no, lo de pero me Martín yo imagino. creo que es como, bueno, ¿ya para qué? Si ya lo han Sí, contado a la tele y yo estoy chupado exactamente. de pasta. Voy a comer pizza. Yo también haría eso, tengo que decirlo, guilty. Bien, Por eso digo, prefiero tenerlo escrito ya y quitarme el follón de luego la presión de tal, ¿no? no, Sé que
ya está, escrito y fuera, todo. O sea, No, yo es mi recomendación siempre que me lo dicen alguien, me dice, oye Laura, es una trilogía, ¿qué hago? ¿Me espero a mandarla o lo mando primero? Y digo, yo por recomendación propia, yo te diría que los tuvieras todos y antes de aparte mandar ya nada. por moda editorial, o no sé si llamarlo moda o por tendencia editorial, la gente ya no se espera un año a que salga el segundo volumen de tu saga o trilogía. 6 meses es el periodo en el que están saliendo ahora cada novela. 6 meses, temporada, llámalo como quieras, porque además el mercado anglosajón va muy rápido. Entonces, o las tienes escritas o no te las van a comprar, o las vas a pasar un poquito mal escribiendo una novela de trilogía en 3 meses. También te he de decir que yo, como consumidora, esa parte de que las trilogías y tal se publiquen cada poco tiempo, lo agradezco. Luego no todo el tema de lo rápido que va todo, de la cantidad de libros que se sacan cada mes y demás, no me gusta, pero esa tendencia de cada poco tiempo tener la trilogía entera es como, ay, sí, no me tengo que esperar un año para ver la segunda parte y otro año para la tercera. Y hay mucha gente, yo no lo hago, porque a mí me gusta, si me tira un libro yo me lo compro y tal. Pero hay mucha gente que se espera que esté la trilogía o la serie entera para comprársela, con lo cual Sí, ahora a la hora de ventas, pues sí. a lo mejor no vende. Entonces, bueno, consejito que hemos soltado aquí, Así, improvisar. así súper random, total. Bueno, Fer, además de escritor, eres profesor, ¿no? Por eso, además es que hay algo muy gracioso porque yo en TikTok, en la época en la que me movía mucho, una vez recomendé, o más de una vez, no me recuerdo cuántas veces, la Segunda Revolución y me aparecían alumnos tuyos. ¡Hola! Me decían, Fer es mi profesor y yo en plan de LOL. ¡Qué guay! Entonces, como Sí, a que ver, muy, muy gracioso. Y me hacía ilusión pues también contártelo aquí para ver también tu reacción qué en directo. guay. O sea, Sí. estar en redes es lo que tiene y es como, quiero estar en redes, pero me ven y les veo y yo no sigo a ningún alumno en redes hasta que no dejo de darle clase, porque me da mucho pudor. Que lurqué a veces, no te voy a decir que no, pero de esto, pero sí, no les suelo seguir en redes hasta que no dejo de darles clase, porque no me parece. Pero me hace ilusión que me sigan y que digan esas cosas. Es como Pues guay. eso, me hizo mucha ilusión porque lo vi y dije, ay, mira, qué Luego además majos. Así vienen a además, las presentaciones, ¿sabes? Son más monos y cuando haces presentaciones ah, y tal, vienen. Y en la Feria del Libro de Madrid, jolines, estábamos firmando este junio y se presentaron alumnas a las que yo le había dado clase en el 2013, que han terminado sus carreras y no guau, sé qué, a darme un abrazo buah, es muy guay. qué guay. Sí, además, precisamente por este tema, porque eres profe, además de nuestro público objetivo, target, palabra marketingiana que quieras, digo, Fer, tú conoces muy bien a los adolescentes. Podría haber traído un adolescente, pero tú sabes la movida que es traer a un menor de edad a hablar a un No podcast. se puede. Así que O sea, prefiero hay que firmar evitarlo. muchos papeles. Sí, exacto. Entonces digo, prefiero evitarlo, prefiero traer a el profesor que al final también está en esas aulas, ¿no? Y los vive y los ve y puede Y nos ayudarnos con este asusta tema. porque gritan mucho. Oh. Hay mucho ruido en un instituto. Yo no me daba cuenta cuando era Total. alumno, pero ostras. Ya, ya. A ver, yo sí, ¿eh? Porque yo además era muy de, "Ay, por favor, callaos ya de una vez", pero sí que es verdad, hay muchísimo, muchísimo ruido. Y yo creo que en los institutos españoles aún más, Es o la sea, porque acústica es gritamos mucho, terrible. en general. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que va a ser un poco aprender de los adolescentes para escribir sobre ellos, cuéntanos qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomiendas como libro juvenil de la semana. Vale, pues ahora estoy leyendo Un río encantado de Rebecca, no me acuerdo, Rebecca Ross, puede ser, publicado por Umbriel, y me está encantando. Fantasía como céltica, con un par de romances ahí, un world building muy chulo, me está encantando. Qué Umbriel, me guay. salió este verano, me está encantando. ¿Y qué libro juvenil recomiendo? Pues época Spooky Season, y creo que además fue mi lectura juvenil preferida, con mucha diferencia del año pasado, El Vals de la Bruja de Belén Martínez. Uh, yo lo tengo Maravilloso, tan pendiente, lo tengo maravilloso, pendientísimo. maravilloso. Me sacó de un bloqueo lector, de estos libros que no puedes soltar, que te enganchan, con un world building muy chulo, época victoriana, brujas, maravilloso. Y encima Belén escribe tan bien que encima está súper bien escrito. Así que perfecto para la época en la que estamos.
Me encanta. Perfecto. Además, Belén se vino aquí al podcast a hablar de realismo mágico, así que no has escuchado ese episodio, vete corriendo a escuchar a Belén, porque puedes aprender un montón sobre ella. Bueno, ya que estás, pues leerte el Vals de la Bruja, que es que todo el mundo lo pone por las nubes, yo Me tengo muchas ganas de encantó. leerlo. Y a ver si Pues me lo traen este año los Reyes, porque de verdad es que yo ya no doy para más. Yo voy pidiendo en Navidades, cumpleaños y demás. haz tiempo, Laura, porque es de estos libros de necesito seguir, necesito seguir. Vale, vale, pues Bien apuntado, escrito. tengo que despejar la agenda para leerlo. Pues bueno, Fer, vamos a empezar con las preguntas que he preparado, pero lo mismo de siempre, seguramente, si me dices algo interesante, que seguramente sí, aquí salgan cosas improvisadas. Venga, Así que hemos venido a jugar y a soltar todo, porque yo quiero saber muchísimas cosas, porque la verdad es que pienso que hace nada que fui adolescente, pero cuando echo la vista atrás, digo, hostia, tú, que yo dejé el instituto en 2000, espérate, que lo voy a decir bien, en 2010, 2009, por ahí, ¿sabes? madre Quiero mía, decir, podría haberte dado clase, tía, que yo empecé a dar clase en el 2006. ¿ves? Es que podías haber sido mi profe. Entonces yo ahí dejé el instituto, o sea, el instituto secundaria. Bachillerato lo dejé en 2012. Así Madre que mía, imagínate. pero me lo pones. Es que te podía haber dado clase ayer, casi. Y aún así me da la sensación de que es que te prometo que yo sigo soñando que voy a mis clases de secundaria. O sea, yo tengo sueños con mis compañeros de secundaria. Eso tengo que mirarlo con mi psicóloga porque no puede ser normal, te lo digo. Y claro, a veces pienso, joder, pues que ya aún soy un adolescente. Yo puedo escribir sobre adolescentes, pero en realidad me pongo a pensar y digo, no, soy una señora. Quiero decir, yo ya tengo alma de señora. Yo ya no estoy para los trotes que estaba a los 15, 16, 14 años. Así que cuéntanos, Fer, ¿qué están buscando los adolescentes ahora mismo? ¿Qué es lo que más les interesa? Pues lo cierto es que la pandemia y el confinamiento cambió muchísimo todo el panorama. Y TikTok también. Es decir, es cierto, no vamos a engañarnos que la mayoría de adolescentes, sean de un sitio o de otro, tienen TikTok, aunque no lo usan. A mí me hace mucha gracia, todo mi alumnado tiene Instagram, está enganchado a Instagram y TikTok, pero no suben fotos. Tienen una foto o dos fotos, que es como, esta es mi presentación, y todo es por stories privadas para mejores amigos, es todo muy cerrado y muy privado, pero buscan la inmediatez. Si hay algo que define al adolescente de hoy en día es la inmediatez, para bien y para mal, pero no tiene paciencia y no sabe estar haciendo solo una cosa a la vez. No se sienta a hacer solo una cosa. Es multitasking, es un multitasker. A ver, ¿Y algunos lo eso hacen cómo bien lo y otros lo hacen podemos? mal, pero igual que los adultos, ellos mucho más porque han vivido, no conocen otra cosa. Ujú. Nosotros sí, pero ellos no. Entonces no conciben el mundo de otra manera. Para escritoras y escritores como nosotros, pues nos cuesta más. Hay que Sí. plantear en nuestros libros quizá otro tipo de lenguaje, otro tipo de narración, otro tipo de contenido, no lo sé, pero buscan la inmediatez. Eso te Claro, iba a preguntar, ¿cómo crees que lo podemos eso reflejar luego en las historias? Que es decir, que empecemos más en la chicha, que dejemos de hacer intros tan largas. sí, ¿Cómo lo podemos hacer yo más? creo que tiene mucho que ver con el auge que tiene ahora la rom-com, que va mucho Ujú. más rápido que a lo mejor una novela de fantasía o una novela de otro género. Creo que tiene mucho que ver con la rom-com. La rom-com son novelas cortas, por regla general, que van muy al grano y que no tienen Ujú. un amplio abanico de personajes, no tienen multitud de tramas, tienen una y van al grano. Y esto es lo que te estoy contando. En otros géneros que tú y yo hemos trabajado, como es la fantasía, como es la distopía, es un abanico súper grande y le metemos la trama romántica, le metemos la trama política, le metemos el world building, la fantasía. Creo que en gran parte por eso la rom-com ahora está teniendo tanto tirón, porque los tiempos han cambiado y porque buscan esa inmediatez. Y creo que si queremos llegar, pues hay que buscar en los géneros que nos gustan ese tipo de recursos, yo creo. Ujú. Sí. La verdad es que asusta esto, porque Mm, es como, o sea, escucho y digo, vale, esto es lo que nuestro público está buscando, pero digo, me siento tan limitada, ¿sabes? Y si a mí no me va la rom-com, ¿sabes? Y si a mí no me va ese tipo, porque por ejemplo, yo la rom-com, voy a serte totalmente sincera, solo me gusta en época navideña, ¿vale? O sea, exclusivamente. Entonces, a la hora de escribirla,
Por eso hago mis relatos de De Navidad, Navidad, porque me lo paso muy bien, son relatos cortos que no me cuesta escribir, que me lo paso súper bien y tiene ese rollo rom-com. Pero de ahí yo soy incapaz de sacar una novela. Soy incapaz de escribir pero largo. quizá puedes darle tono rom-com a otro tipo de novela que tú, o meterle salseo, o meterle, ¿sabes? Hay que buscar, Ujú. Carlos Pablo y compañía es una rom-com, y es lo primero que yo escribí en mi vida como novela. Es la tercera que me publicaron, pero fue la primera que escribí. Y es cierto que ahora mismo no es lo que me apetecería escribir, pero sí me podría meter en una rom-com. Pero creo que yo, como Fernando Alcalá, estoy opinando como yo, Ujú. creo que son novelas que a la larga están tan ligadas a la actualidad que Son efímeras. de pronto pierde, es decir, yo en Carlos Pablo y compañía, que la escribí en el 2006, cuando se publicó en el 2013, tuve que cambiar de todo, porque de pronto había redes sociales que en el 2006 no había. De pronto había, entonces creo que son novelas que tienen el recorrido temporal que tienen, y yo le dedico mucho tiempo a las novelas. Georgia y yo somos escritores lentitos. Aunque los calendarios editoriales nos lo impidan, somos lentitos. Entonces ese esfuerzo que haces, porque además tanto Georgia como yo tenemos un trabajo aparte, ¿no? Eh, eh, no me apetece que mi novela tenga un recorrido tan corto. Fernando Ujú. Alcalá. Sí, sí. No porque crea que sea un género menor, no. Es que no. Como escribo, porque afortunadamente quiero y no es lo que me da de comer, voy a escribir lo que Exacto. quiera. Si me quieren leer, bien. Afortunadamente, Ujú. George y yo tenemos ya un público súper fiel, podría ser más numeroso, podría ser hipernumeroso, podríamos estar forrados, cosa que no sucede, pero sí tenemos mucha suerte de tener un público. Entonces, uff, ¿por qué Ya, escribir algo que no soy yo? sí. Pero Exacto. sí, si hay algo es meter esa inmediatez en nuestros libros. También puede ser cuestión de ritmo, Laura, que tengan Sí. otro ritmo. Capítulos más cortos, por ejemplo, Mm. que les permita leer un capítulo y pasar a otra cosa. Es decir, hay que pensar en formas distintas de contar, yo creo. Yo creo que esto de la inmediatez también se ha visto cómo a lo largo de los años, entre generaciones, se ha ido acortando. Quiero decir, la época de mi padre a lo mejor hubiera podido leer perfectamente, bueno, la fantasía más dura con esas introducciones más El Señor de los Anillos, más Sanderson, que yo Sanderson Mm. empecé a leer Nacidos de la Bruma y yo estaba que me subía por las paredes, era como, por favor, puedes empezar a decirme cosas que no sean solo Ya. introducción de personajes inmundo, gracias. Y luego yo noto que en mi generación como que, o sea, hay gente que lee de todo, o sea, esto es No, así, claro. pero sí que me lo he notado a mí sobre todo, el hecho de que a mí me gusta que, si me gustan inicios, me gusta que me des las cosas poco a poco, pero también tampoco te pases 100 páginas No, contándome yo la, como la lector intro. tampoco lo soporto y soy un señor. Porque es que luego también está la otra parte, es decir, quien lee, los adolescentes y las adolescentes que leen mucho más que leíamos nosotros a su edad, porque hay Ya, mucho más. O sea, sí, solo con Wattpad es que lo tienen ahí, gratis, lo que sí, quieran, sí. todo lo que quieran. Mejor o peor escrito, ahí no me voy a meter. Pero el que tiene hambre de leer lo tiene y lee mucho más. Para empezar, se comunican por escrito, cosa que hacíamos en el Messenger. Y cuando, Y SMS que teníamos que ir haciendo ahí la cortación de mensajes porque costaban pero, 30 céntimos pero cada ahora uno. su relación Sí. primordial es por teléfono. Entonces, todo eso sí que está cambiando. Y hay otra sed de otra cosa que creo que todavía no se ha materializado, pero que se nota. En que, Ujú, por ejemplo, hay los cómics y las novelas gráficas y los mangas han aumentado muchísimo de ventas. ujú. O sea, y yo he visto en mi instituto Heartstopper, el cómic, mucho antes de que saliera la serie, y lo leían. Es decir, estaban por los pasillos leyéndolo. Antes tampoco veía gente leyendo por los pasillos, ahora sí. Mm, Eso es bueno. Sí, sí, Oye, es genial. Es un tipo de alumno también muy determinado, ¿no? El alumno más otaku, o el alumno, la alumna que. Claro, es que Internet ha abierto las puertas a tanto que en realidad ahora ves de todo, cosa que antes no se veía, ¿no? O que lo llevaban más en secreto. Y ahora no. sí, El sí, claro, adolescente de yo ahora pasa una recuerdo. mierda de lo que piensen de él o de ella.
Oye, y lo mejor que les podía pasar, la verdad, quiero decir. Maravilloso. También es cierto que sus círculos son los que son, pero son. Entonces han encontrado en persona lo que nosotros a lo mejor encontrábamos en redes, ¿no? Que buscábamos y teníamos nuestros amigos de la realidad y nuestros amigos online. Con los amigos Sí. de la realidad éramos de una manera y en los online éramos los frikis, por lo menos esa es mi realidad. Ahora no, ahora todo está mezclado. Mm. Bueno, a ver, eso me No, parece es que vamos bueno, por es el camino bueno. correcto. Yo estoy muy contento con, con- Mm. con la diversidad. Es decir, mi instituto es el instituto de los pelos de colores, del alumnado trans, de la diversidad. Entonces me encanta. Quizá es porque es mi instituto. A lo mejor en otro instituto, en otra barriada o en un pueblo es distinto, pero mi realidad es diversa como nada. Como Qué yo no la he guay. visto nunca. Pues me alegro un montón que te diga, o sea, me parece maravilloso. Es guay. Y en relación con los adolescentes, cómo están viviendo hoy en día todas sus realidades y demás, ¿cuál crees que es el mayor error que cometemos cuando retratamos a los adolescentes en nuestras novelas? Yo creo que, a ver, y nos pasa a todas y a todos, ¿eh? Yo creo que nosotros cuando escribimos para nosotros. Claro, Entonces, solemos pensar en nosotros de adolescentes. exacto. Y al final, quizá la realidad de ese adolescente está muy alejada de lo que es la realidad del adolescente de ahora. Eh, Tengo amigas que no se dedican a la enseñanza y que no están tan familiarizadas con el adolescente de ahora, que cuando yo les digo la edad a la que se empiezan a tener contactos sexuales hoy en día, la edad con la que se comienza a toquetear, a juguetear con las drogas, se escandalizan. Es lo que Sí. hay, señora. Mm. Entonces, claro, hay que pensar en la realidad de los adolescentes de hoy en día. Eh, si todo va más rápido, también va más rápido y se queman etapas mucho antes. La infancia dura menos. O sea, fíjate en literatura. Antes era infantil y juvenil. Ahora infantil, middle grade, bajito. Middle grade, elevadito. Middle grade, ¿qué puede ser juvenil? Juvenil, juvenil plus, new adult. Es decir, incluso en literatura tenemos ese quemar etapas, ¿no? Y se queman mucho más rápido que cuando nosotros éramos adolescentes. El pavo no duraba hasta los 18. Ahora el pavo Jo. dura hasta los 30, pero empieza a los 11. Sí. Entonces, Yo claro, esto que has también dicho, hay que pensar que no hay nada más triste que un señor, póngame a mí, por ejemplo, diciendo, mola cacho. Pues hay que pensar mucho en cómo hablan, en lo de los diálogos, y no voy a decir nombres, pero tenemos en mente señoros escritores que escriben juvenil, guiño, guiño, codazo, guiño, codazo. guiño, que dan pena. Perdón, da pena sus diálogos, porque hace 1000 años que no hablan como un adolescente. Sí, Entonces, claro, ya no dicen molacacho. No es se que eso dice- no lo he dicho Ahora ni yo, o sea, quiero decir. se dice renta, que es Sí. como renta, o facherito, que son cosas que dice mi alumnado que les tengo que decir, ¿qué es eso? Vienes Eso es facherito porque no hoy, estás en Fer. TikTok. Vienes facherito hoy, Fer, y yo, ¿a qué me estás llamando? Y es como, no, significa, no sé qué es, como que guapo o pintón, no tengo. Sí, que yo diría como así como no elegante, ¿sabes? Que vas bien, no Sí, sé. bien, pues Sí, no sé cómo decirlo tampoco. Sé creo lo que significa, pero no sé cómo traducirlo. sí, me pasa igual. Pues exactamente creo que ese es el gran error que podemos cometer. El primero es escribir para nuestro yo adolescente, que es alguien que ya no existe ni puede existir porque fue un personaje determinado en un tiempo determinado y fruto de su época. Y si aún así lo hacemos, que puede quedar bien, sobre todo si escribimos fantasía o escribimos cualquier otro género, ese personaje puede encajar en contexto, el diálogo. No puede ser el diálogo queda muy feo, muy. Es como el meme del señor Barnes. Sí, Es como el sí, meme del sí, señor Barnes. Entonces totalmente. no queda bien. Yo creo que es el gran error que podríamos cometer. Sí, además yo, por ejemplo, leyendo Middle Grey, que he estado leyendo mucho últimamente,
me he dado cuenta en los diálogos para niños, yo me fijo muchísimo, porque claro, ahí sí que no quiero meter la pata en Ya, absoluto. claro. Además, ahí se nota mucho más. Y no sé quién leí, es que no me acuerdo de quién era, tampoco lo iba a decir, pero es que no me acuerdo, que decía como una palabra súper moderna y luego ponía otra que era como de hace, pues no sé, de mi época a lo mejor, ¿sabes? Y era como, hostia, tú se te acaba de ver el plumero que flipas, ¿sabes? A mí, ¿No? por ejemplo, en infantil me parece que me lo bordan magistralmente el lenguaje y cómo hablan los niños de hoy en día. Y tanto Begoña Oro como Pedro Mañas creo que Uf, son qué maravilla. magos del infantil. O Son sea, magos. a Begoña no la he leído aún, pero a Pedro Mañas lo he leído y es que me quedé muerta. Es que dije, Lo estoy clavan, leyendo algo que ha escrito un niño. O lo sea, es que clavan. Es brutal, talento. Y entiendo que totalmente. guste tantísimo lo que escribe Pedro porque es que conecta con su público, pero alucinante. Tengo que intentar traerlo aquí al podcast para preguntarle cuál es su secreto Porfa, en porfa, general. porfa, sí. Hablaremos con Pedro, a ver si cuela. Un llamamiento a Pedro. Y entonces, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de escribir sobre adolescentes que transcurran ahora en la actualidad? Porque ya has dicho que en fantasía, pues a lo mejor podemos tirar un poco más de nuestros recuerdos, Sí. incluso, no sé si escribimos sobre en los años 80, 90, pues aún podemos tirar, pero ahora, ¿qué Pues mira, hacemos? es una conversación que Georgia y yo tenemos muy a menudo porque no deja de ser el público para el que escribimos, ¿no? Y al final, como sabemos, la literatura juvenil no es más que una etiqueta comercial y de marketing, ¿no? Pero sí Sí. que hay un público real y objetivo y claro que es el que va a comprar tus libros. Entonces, ¿qué busca en los libros? Yo creo que lo que busca es que hablen de ellos mismos, encontrarse en los libros. Creemos que tienes que hablar de ellos y tienen que encontrarse con ellos. O sea, no hace mucho yo leí una novela juvenil en la que la protagonista tenía una situación que era completamente ajena para un adolescente. Vivía sola con su abuela con Alzheimer y se tenía que hacer cargo. Podemos ponerles en una situación de esas, si queremos, a nuestro protagonista, pero sabemos que o la historia que contamos está muy bien contada o de primeras el adolescente no va a empatizar con tu protagonista porque no es su realidad. Entonces, si quieres escribir, no hablo de novela realista, hablo de novela ambientada o para o que refleje la adolescencia del siglo XXI, que ya hace 22 años que entramos en el siglo XXI, no fue ayer, tienes que hablar de ellos. Y para hablar de ellos no hay que ver Élite. Quiero decir, los de Élite están muy alejados de la realidad, aunque no tanto como nos puede parecer, pero sí, es decir, es un espejo muy distorsionado, pero sí es cierto que para algunas cosas sí. Precisamente quizá porque exista Élite, I don't know. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Pero vete a la calle, vete a un parque, míralos, escúchalos en el autobús, porque además se les escucha y escucha su música. Y creo que eso es importante. Tienes que hablar de ellos. Y creo que por eso las novelas juveniles suelen ser novelas de personajes. Aunque sean de super fantasía, no, la novela épica, por ejemplo, a los adolescentes no les gusta. Les gusta la fantasía a algunos, a quien le gusta el género, pero no la novela de fantasía épica, porque no habla de Ujú, ellos, habla de un mundo. Entonces, claro. escribas lo que escribas, convierte al adolescente en el foco de la historia y conviértete tú en adolescente cuando lo estés contando. Porque eso sí que no cambia. Lo que te interesaba a ti cuando eras adolescente va a ser lo mismo que les va a interesar. O sea, cuando eras adolescente te interesa la amistad, te interesa el romance, te interesa whatever. Eso no cambia. Cambia la forma, ¿no?, en la que tienes de enfrentarte al mundo. Pero yo creo que sobre todo es eso. Veo mucha distancia cuando yo me comparo con mi alumnado, pero al mismo tiempo no, porque siguen siendo adolescentes. Ujú. Qué difícil, ¿no? Sí, un poco. Sobre todo, yo creo que lo que más cuesta cuando yo me tengo que poner en la piel de ese adolescente es recordar la magnitud con la que se siente todo. Exacto. Eso, el drama, que lo llamamos Es que drama, pero todo es un drama. O sea, claro, pero es que porque además yo lo recuerdo y digo, ¿sabes? Yo recuerdo cuando estaba pasando por esa época donde todo me parecía un agujero negro horrible porque todo me afectaba muchísimo y mi madre decía: "Ay, yo daría lo que fuera para estar en tu edad". Y yo: "¿Pero por qué si todo está mal?". Quiero pero decir, claro, todo. cuando somos adolescentes nuestro mundo es tan pequeño y tan nuevo
porque son las dos cosas, pequeño y nuevo, que al final es lógico, ¿no? Que lo vivamos de esa manera apasionada, porque todo es nuevo y estamos empezando a romper barreras, a ampliar fronteras. Es que cuando eres adolescente, hasta hace muy poquito, tu mundo era tu casa y tu familia, y de ahí no salías. Tus amigos sí, pero era otra cosa. En la adolescencia es cuando de pronto sale de tu núcleo familiar, pasas a tu núcleo de amistades y relaciones, además de una manera brutal, de la noche a la mañana, ¿no? Y todo es de pronto nuevo, visceral, estás hormonadísimo de cabeza a pies. Claro, es un periodo de cambios y yo creo que es importante ponernos en ese papel y hablar de eso, y de esa manera, intensa. El escritor de juvenil escribe intenso. Sí. Y además esto me recuerda a cuando se hace viral algo en Twitter, TikTok, Instagram, me da igual el sitio. Normalmente en Twitter, que es donde están las personas ya empieza a hacerse una red social más de mayor, ¿no? Empieza a convertirse en el Sí. Facebook. Tienen Y Twitter, ¿sí? tienen Twitter, pero no lo usan como nosotros. Es No, para no. hablar entre ellos. ¿Cómo? ¿Para mandarse privados? No, para hablar entre ellos. Ahí Probablemente en la timeline. es como un WhatsApp público. Sí, eso lo he descubierto lurqueando. Hola, alumnos. Onda. Si me veis, sí, os lurqueo. Pero, LOL. ¿ponéis las cuentas en candado? Pero Ya. claro, o sea, hablan, se tuitean y hacen hilos entre sí de jiji, jaja. No sé, Bueno, no lo usan como pues nosotros. No lo usan para está bien saberlo. informarse, ni lo usan para... No les importa lo que haya afuera. Tienen a lo mejor cuentas de muy pocos seguidores y son seguidores que conocen en el mundo real. A lo mejor Twitter lo utilizan para... ¿tú te acuerdas o lo llegaste a ver lo de los círculos de Google? Aquel invento que duró un año, que intentaba... Era como un Facebook de Me Google. quiere sonar, Era una pero mezcla no me de grupos acuerdo. de Yahoo, Facebook. Pues es como... Twitter es como su círculo íntimo y todos tienen cuentas abiertas. El Instagram muchos lo tienen privado, pero Twitter lo tienen abierto y lo utilizan para comentar su día a día, como una especie de ¿No? WhatsApp. Por lo menos es lo que yo he visto, que habrá 20.000 otros usos. Qué Pero no, curioso. nosotros lo usamos para informarnos, los Sí, adultos, y sí. no. Por eso te decía que se suelen viralizar muchos TikToks, sobre todo, de adolescentes reaccionando a cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo creo que fue el menú del Sebastián Yatra o algo así, y una chavala llorando por el menú, y todos, es que más señores, o sea, personas mayores ya, quejándose, y es como, deja a los chavales vivirlo, porque Exacto. seguramente si tú en tu época, yo qué sé, quien fuera que te gustara sacara cualquier mierda y estarías llorando por las esquinas o pidiéndole a tu madre que te lo comprara porque es que no había otra manera de vivirlo, quiero decir, y ahora lo que pasa es que todo el mundo lo ve. Claro, y, a ver, yo recuerdo ese vídeo que se hizo viral cuando yo era adolescente, te hablo del año 96, que mayor soy, cuando se separó Take That. O sea, Ujú. el sufrimiento que tenían las fans, que probablemente ahora sean las mamás de la niña que lloraba por el menú de Sebastián Yatra. No me seas hipócrita, señora. Lloraste cuando se separó Take That. Sí. Sí, Entonces, sí, o los Jonas Brothers o quien sea, claro, ¿sabes? Quiero pero además decir, cada generación ha tenido su momento. Entonces, bueno, yo creo que el adolescente tiene que vivir con la intensidad que necesita y el adulto no puede meterse en esa intensidad, pero nosotros como escritores, que al escribir no hacemos más que reflejar la realidad de una manera más o menos distorsionada, si queremos escribir para el adolescente o escribimos desde el punto emocional, o creo que al final no se puede. Creo que tienes que escribir desde un punto muy emotivo. No hablo de drama ni nada, sino un punto apasionado y emotivo, porque lo viven así. Y si quieres llegar, o hablas así de ellos y de ellas, o no llegas. Creo que queda así súper sentenciado y, ¡hala, haz esto! No, es súper difícil. Pero yo creo que es la base. sí. Sí, ponernos en sus zapatos, pero además, en Pero plan, literal. a tope. Es decir, Sí. no es yo adolescente, no, es que tu adolescente ya no existe, ni existirá, porque Qué miedo. qué Lo pena. piensas y dices tú, qué Sí, pero mierda. es verdad, es que no puede haber un adolescente como tú hoy en día.
porque tú no serías igual si hubieras nacido en el año 2000. Bueno, en el año 2000, que ahora tendrían 22 años, en el año Sí, 2010, colega. sí, sí. Yo lo estuve pensando porque estaba escribiendo una novela con la protagonista de 17 años, la empecé el año pasado, claro, y tenía que nacer, creo que era en 2004. Claro, Y yo estaba con mis referencias y mis cosas de Los Serrano, no sé qué, y yo, pero si es que ahí estaban ellos que en pañales. exacto. Es que Quiero decir yo acabé la carrera en el 2004. que- O sea, es que asusta, pero bueno. mucho. Y hablas de cosas en clase a veces que piensas, o sea, y te creas Mr. Barnes en el meme y se te quedan mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso, señor mayor, que no sé de dónde has salido? Sí, total. En plan, eso podía salir ya en Cuéntame. Bueno, es que cuéntame que va por el año 95 o algo así, o sea, Sí, 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 pues va por ahí. de pronto a mí me aburría, cuéntame, no era mi serie hasta que llegó a los 90. De Ah, pues pronto ya mira, me a mí sí me interesa. gustaba más. A mí me gustaba más lo antiguo. A mí estas últimas son las que me han aburrido, A la mí lo verdad. antiguo no, era como, como siempre he odiado en cine y tal, o sea, siempre yo he bromeado y lo he dicho en muchos foros que para ser escritor tienes que escribir una novela sobre la guerra civil, ¿no? Bueno, yo me Uf, avergüenzo y escribí una novela con la guerra civil de fondo y tal, pero es lo típico, ¿no? Pues toda la época de la posguerra y no sé qué me parece tan oscura que lo cojo como manía a los años 60, no sé qué, y me ha empezado a gustar ahora, pero porque, claro, la musiquilla, la moda, lo hacen muy bien. Esa es mi adolescencia. sí, Sí, qué yo llevaba guay. esas fintas. Yo era grunge. Nirvana forever. Ah, ok. Yo Nirvana ya me pilló Claro. muy pequeña, A mí me claro, pilló es a los que... 14, yo llevaba el pelo largo. Yo llevaba el pelo largo. Madre mía, a mí esto de que mis padres son... la adolescencia la tuvieron en los 80 principios o así, y la foto de mi madre con el cardado, yo decía, pero mamá, ¿cuánto tiempo te pasabas en el baño haciéndote eso en la cabeza? Quiero decir, yo es que me hacía así el pelo a un lado y me hacía la raya en el ojo, que esto Claro, suena muy mal, el eyeliner, como lo llaman ahora, el ¿no? eyeliner. Sí, pero ¿cuánto se han En- pasado en los 2000? ¿Cuánto tiempo se han pasado mis adolescentes con las extensiones y la plancha? Uf, sí, sí, no, y yo tenía amigas. Yo no, pero yo tenía amigas, pero es que a mí me da mucha pereza. Quiero decir, es que yo soy muy Las vaga siempre. extensiones de los 2000 con la plancha, eso es el cardado de los 80. Era Ujú, horas en el sí, baño. sí. Yo ya no veo Y yo tenía una nadie con amiga. extensiones en el instituto, pero cuando empecé a dar clase a mediados de los 2000, las extensiones eran lo más. Sí, sí. Me estás pidiendo todos los recuerdos de la guerra. De compañeras con las extensiones y tal, madre mía. Yo es que entre que era pobre, quiero decir, y que no me iba. Yo decía, pues que me crezca el pelo. Claro, Paso. Y ya por último, la última pregunta, que ya me la has ido respondiendo un poquito a lo largo de todo pero el bueno, episodio. yo divago mucho, lo siento, Laura. No, no pasa nada. Y si Mis no, alumnos me saco lo otra última dicen, mis pregunta. alumnos me lo dicen. Es Yo así. te lo agradezco, ¿eh? Prefiero a las personas que divagan a las que tengo que estar arrancándole palabras para seguir el Esperamos que episodio. quienes estéis, que cuando escuchéis esto saquéis algo en claro. Luego me escucharé y me avergonzaré o diré, vale, podemos poner este titular. Espero. Yo creo que sí, ¿eh? Yo por lo que estoy escuchando creo que salimos con varias lecciones Bien. aprendidas, ¿eh? Y que tomar nota, así que estate orgulloso por lo que estás diciendo. Yo te quería preguntar acerca del panorama de lectura en nuestro público objetivo, pero ya has dicho que se lee mucho más, pero A algo que ver, quieras destacar. yo creo que hay dos. Claro, depende, fíjate, hasta hace poco yo daba en el mismo instituto, te hablo del mismo instituto. Yo he dado clase a los grupos bilingües, grupos que tienen a lo mejor un nivel socioeconómico un poco más alto, que tienen en casa a lo mejor su Netflix, que tienen acceso a un ordenador, pero otros años he dado, claro, los profes no elegimos a quién damos clase, ¿no? Te viene el grupo, he dado clase a grupos con un nivel socioeconómico más bajo, cuando la pandemia teníamos que ayudar a, al alumnado a conseguir un ordenador porque no tenían dinero o había un ordenador en toda la casa, que eso es la realidad también de muchos barrios y de muchas. Entonces, creo que hay una polarización exagerada. Quien no lee nada y probablemente no lee nada porque no tiene ni la educación ni los medios y en su casa no hay dinero. Y es literal, no hay dinero.
Y quien lee mucho, porque ahora sí que es cierto que la familia está muy volcada en toda... Siempre va a haber el que te salga rebelde o la que te salga rebelde, ¿no? Pero sí que hay una conciencia amplia de que se eduque en la lectura o en lo audiovisual. Lo audiovisual también lleva mucho a la lectura, y quien lee mucho, porque hay mucho, pero quien no lee nada, porque no hay nada en su casa, no porque no tienen acceso, no lo conocen. Entonces existe esa polarización. Y creo que hay que intentar escribir para ambos públicos. Es como, sería muy fácil escribir para el público con un nivel socioeconómico alto, cuyas familias están muy volcadas en su educación y que les compran libros, les llevan a la FNAC. No, perdona, señoras y señores, yo he dado clase en pueblos de 1000 habitantes donde hay una tienda, donde es librería, papelería, bazar, y no llega. Entonces, bueno, a veces la prescripción es el único camino, porque los institutos son el único acceso que tienen a veces a los libros. Y yo soy escritor y me puede fastidiar más o menos que exista Wattpad como plataforma en sí, ¿no? Porque ahora leen en Wattpad. Mejor que lean en Wattpad a que no lean, ¿no? Por muy caca, perdón, que a mí me parezca ciertas cosas que hay en Wattpad, no todo. Pero es cierto que como es una plataforma abierta, te vas a encontrar con todo, no hay filtro. Pero siempre va a ser mejor, ¿no? Que no tengan acceso a la lectura. Yo es que no entiendo por qué hay gente que no ve bien Wattpad. Quiero decir, Pues, es que sé pero que está igual muy que hay gente que no generalizado ve el bien, comentario ese, pero igual que hay ese gente que no de ve Wattpad. bien la autopublicación. Ay, perdón, que te corto porque me pongo en No plan te profe preocupes. Laura. Que igual que hay gente que hace tiempo no ve bien la autopublicación. De esa gente yo ya paso, porque es que No, me tiene claro, harta, ¿sabes? pero es que igual que, a ver, yo he leído libros de editorial Potentorris, que ha sido como, ¿qué es esto? Y he leído libros de autoras que provienen de Wattpad, de su género, que dices, joder, qué bien pensado está porque no se me ha ocurrido a mí. Y he leído libros de personas autopublicadas que he dicho, no puedo seguir leyendo, y he leído libros de personas autopublicadas, pero es que al final tenemos un pensamiento muy tradicionalista de lo que es la literatura. Si el Ya, mundo hijo. cambia para los adolescentes, también ha cambiado para nosotros y no podemos quedarnos en el Pleistoceno. Si somos escritores, estamos escribiendo en el siglo XXI. Sean jóvenes o no, es lo que hay. El mundo es Total. tu escenario. No sé, me he ido, Laura, otra vez. No, está maravilloso. O sea, me parece un broche de oro maravilloso para acabar el podcast. Pero aún así te voy a decir que sí, hay algo que no has dicho, pero que a lo mejor quieres decir acerca de escritura, aprender de los adolescentes, reflejar sus realidades. Ahora es el momento de soltar la chapa. Si alguien quiere, mira, yo aprendo mucho porque soy profesor y tengo acceso a mi alumnado. Pero ¿sabes dónde aprendo un montón de adolescentes? En el transporte público. Siéntate al lado de un grupo de adolescentes y También me escúchalos. da miedo, ¿eh? Bueno, cerca, escúchalos. Tienen voz, tienen opinión, tienen personalidad. No son seres a medio formar. Uno de los problemas de la literatura juvenil es que pensamos que, y muchos escritores lo hace, que estás escribiendo para el futuro lector. No. El lector de juvenil ya es lector. No es un futuro, nada. Es un ser que siente, que vive, que piensa y que razona. Entonces, escúchalo. Y escribe desde y para. Y entonces hablamos. Total. Me parece maravilloso. Yo es que no voy mucho en transporte público porque ser autónoma casi que salgo a comprar el pan y dar Claro. gracias a quienes. Pero bueno, cuando hagas un momento de investigación, un parque, un transporte público, es interesante. Es interesante. Pues me lo apunto y espero que las personas que nos estén escuchando también se lo apunten. Fer, por favor, vete a la academia a darnos una masterclass de algo de esto. Cuando tú quieras, ya sabes que yo encantadísimo, que además no Pues, tengo, como veis, no tengo filtro. pues a mí no me lo digas 2 veces, que No, yo... Laura, yo encantado, sí me encanta. Bueno, pues me lo apunto, porque Bien, algo se nos podrá ocurrir. Genial. seguro. Pues nada, Fer, muchas gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas A pasado ti por bien. pensar en mí, por invitarme, por no reñirme cuando te corto, que me pongo muy impulsivo.
No te preocupes. Yo también lo hago muchas veces. Es como me apasiona el tema, pues ahí estoy. Me parece perfecto. Quiero decir que no te rayes. Aquí hemos venido a hablar y hoy es el día que te tocaba hablar a ti. Quiero decir, a mí ya me escuchan bastante. Y esta en el mañana en podcast. clase, no te preocupes, que dicen, Fer, por Dios, cállate. Y tú no espera, que te voy a poner el podcast este que me han puesto. ¡Pam! Eso, voy a hacer publicidad. Perfecto. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Fer Alcalá y a Georgia Costa, ya que estamos en redes sociales, que puedes puntuarnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todos los sitios que encuentres, que tienes contenido de pago gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!